Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y hoy traemos un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre un proyecto que se ha lanzado hace muy poquito dentro de la red de Phantom, el cual ha lanzado también una moneda estable que va pegada al dólar, es decir, siempre va a tener un coste de $1 y además tiene unos farms, tiene unas estrategias de farming muy interesantes con unos rendimientos muy altos. Dicho esto, vamos a comenzar a analizar este protocolo. Como estáis viendo en pantalla, hoy vamos a hablar sobre Ascent Protocol. Este es el proyecto que os he comentado que se ha lanzado dentro de la red de Opera Phantom y que antes de empezar a analizar y ver qué opciones encontramos dentro de este mismo, como siempre, debajo en la descripción de este vídeo vais a encontrar todos los enlaces de interés. Recordad que siempre van a ser los enlaces oficiales para evitar cualquier tipo de error. Siempre vais a encontrar tanto redes sociales como la página oficial, documentos y por supuesto las auditorías del proyecto. Ahora sí, vamos a comenzar a analizar el protocolo, pero antes de hacer cualquier inversión, muy importante ir al apartado de documentos para leer toda la información relevante acerca del protocolo, porque ahí vamos a poder encontrar toda la información necesaria y sobre todo ver el potencial, la seguridad y cuál es el futuro, el roadmap de este protocolo. Luego tenéis el apartado de audits donde podemos ver que hay 3 empresas con 3 auditorías diferentes hechas para que veáis que como siempre en este canal traemos protocolos seguros y auditados, porque para mí es lo más importante antes de invertir en cualquier sitio. Dicho esto, también tenéis el apartado de preguntas y respuestas para que podáis resolver vuestras dudas. Tenéis la opción de comprar el token, que luego veréis dónde se debe comprar, porque es dentro de un DEX dentro de Phantom, y luego aquí el apartado donde vamos a ir a la app para hacer farming. Dicho esto, lo que el protocolo quiere hacer con sus inversores es que sean 100% descentralizados y que todas las decisiones lo hagan los inversores, es decir, quieren ser una DAO. Una DAO es una organización descentralizada autónoma, es decir, que los mismos inversores tienen todo el poder de voto y toda la decisión sobre este protocolo. Eso que ayuda a la estabilidad y sobre todo a la transparencia. Si seguimos bajando vais a ver lo que os comentaba, el tema de la DAO. Vais a ver que también es un protocolo que tiene opción de hacer lending y borrowing. Además hay posibilidad de comprar bonos, o decir, de mintear la moneda estable que ellos han lanzado, que es AP de Ascent Protocol USD, que está pegado al dólar en USD. Luego, con su token nativo ASNT, tenemos opción de bloquearlos. ¿Para qué? Para obtener un rendimiento mayor gracias a los fees que se recolectan dentro del protocolo, y además vamos a tener un rendimiento extra porque nos van a desbloquear nuevos pools de farming. Y luego tienen la opción del pool, es decir, que son propios dirigentes, o decir que tienen el control de su propia liquidez de la tesorería para diversificarla, para reinvertir, para mejorar el protocolo, y eso es muy importante. Estos 4 puntos son los que simplifican cómo está hecho el ecosistema de Ascent Protocol. Aquí vamos a poder ver cómo está estructurado o cuáles son los pilares fundamentales de este protocolo de Ascent Protocol. Lo más importante, como siempre, es la tesorería, porque es donde está la liquidez del protocolo, es donde se puede sacar esa liquidez para hacer marketing, para hacer updates en la interfaz, para sacar nuevos pools. Así que es muy importante que se trabaje bien la tesorería, y de esta forma vamos a tener 2 funciones o 2 opciones para incrementar, que son los bonos. Los bonos, imagino que sabéis lo que es, y si no, lo explico en un segundito. Los bonos es que el protocolo te da un porcentaje de descuento si tú depositas una de las monedas que ellos te pidan o que ellos tengan dentro de esas opciones, y te dan un descuento en su moneda estable. Es decir, por ejemplo, si tú depositas Bitcoin, ellos te van a ofrecer un 15%, un 20%, el descuento que ellos quieran sobre su moneda, y te lo van a dar 20% cada 5 días. Luego lo veremos para que sea más claro, pero esa es la intención. Es decir, ellos te dan ese beneficio de que te lo dan más barato por ayudar a mantener la liquidez de su tesorería. Y luego tenemos los fees de los LPs, que también van directamente a incrementar esa tesorería. Luego tenemos que contra mayor cantidad de tokens ASNT se bloquean, también ayudan a mantener esa liquidez en el protocolo, así que ayuda a que vaya creciendo. Luego tenemos el tema del staking de ASNT, que tiene la función de que se
hace reinversión automática y eso también ayuda muchísimo porque hay un porcentaje de reinversión que se va quedando también, que va añadiendo liquidez a la tesorería. Y por último, que si tú bloqueas esos tokens ASNT, se te va a abrir la posibilidad de nuevos farms solo para aquellos que holdean el token, lo bloquean y te tendrán un rendimiento extra. Y por último, también nos dice que los stakings, el API, lo que pagan, el porcentaje, va a variar según los tokens de ASNT que hay bloqueados. En este caso, de que contra mayor tokens de ASNT haya estaqueados, menor va a ser el API, y si hay menos tokens ASNT bloqueados o en staking, mayor va a ser el API. Luego también quiere decir que evidentemente si hay mayor número de ASNT bloqueados, el precio también va a ser mayor, así que eso se va compensando automáticamente. Y por último es la seguridad que muestra el protocolo de que todos sus smart contracts están auditados y son seguros. Si seguimos bajando, vais a poder ver el proceso de venta y de lanzamiento de este token nativo del protocolo, que es ASNT, en el cual se hizo una venta privada, luego una venta al público y luego ya se lanzó el apartado del stake, que esto fue lanzado el día 7, así que es prácticamente hace una semana, y aún así vamos a ver unos APRs bastante elevados. Aquí tenéis el sistema o cómo funcionaban los allocations de la venta privada según tu inversión, ¿vale? Esto ya se ha cerrado, así que no lo vamos a tener en cuenta. Y por último, estas tres auditorías que han hecho cada uno su auditoría para los smart contracts, tanto Solidity Finance, que es una empresa muy buena, Obelisk, y luego el KIC está hecho por Rookdog. Si seguimos bajando, aquí tienes la opción de poner tu email por si quieres recibir todas las últimas noticias. Aquí está recogido los avances del protocolo, es como un Medium donde van colgando todas sus noticias. Y por último, si bajas aquí abajo, vas a encontrar todas las redes sociales más importantes y la información que necesites sobre el protocolo. Si estáis interesados en comprar el token nativo ASNT, que es el token nativo del protocolo, el cual podemos hacer algunas estrategias de farming bastante interesantes, si clicáis en Buy os va a llevar a esta página, a este DEX, que es Dark Knight, es un DEX dentro del ecosistema de Phantom, el cual os va a permitir hacer este swap entre diferentes monedas. Yo os recomiendo que lo hagáis a través de Phantom porque es donde hay mayor liquidez y es el cual os va a permitir obtener el mayor número de monedas. Como veis, el impacto es muy poquito, así que realmente si queréis comprarlo, hacerlo directamente desde este exchange, aunque disculpad, de este DEX, y yo os voy a dejar abajo en la descripción el enlace oficial para que no haya ningún error con el contrato también oficial. Igualmente, siempre en el buscador vais a tener también este contrato para poderlo copiar en MetaMask y de esa forma añadirlo. Si nos pasamos al apartado de la app donde salen todos los procesos de farming, vamos a ver esta página principal, el cual vamos a encontrar bastante información muy importante y relevante para tener en cuenta. Lo primero es que actualmente solo está operando dentro de la red de Opera Phantom, pero tienen pensado, según su roadmap, quieren lanzarse también en la Binance Smart Chain, en Polygon con Matic y Avax con Avalanche, ¿de acuerdo? O sea, esas son las 4 redes con las que quieren empezar a operar, es decir, que sea un protocolo cross-chain multicadena y de esa forma va a ayudar también a migrar esa liquidez y seguir aumentando también el TVL del protocolo, que ahora mismo está alrededor de los 440.000, ¿de acuerdo? No es muchísimo, tampoco tienen muchas opciones de farming, ahora lo veremos, no son muy diversas, pero no está mal para la cantidad que tienen y también para el proceso, para el tiempo que llevan operando. Luego tenemos aquí lo que vale actualmente un token de ASNT, que es 0,03 centavos de dólar, el market cap, que es 0,09 millones, y el token de stake, el token que te dan como garantía una vez que stackeas el token nativo. Esta es la conversión, ¿vale? Que eso significa que cada token que tú tengas stackeado, luego te lo darán por 2,13, ¿de acuerdo? Esto ya sabéis que es un token de garantía que sirve para reclamar tu inversión inicial. Si le clicamos a la opción de ver más estadísticas, vamos a ver las métricas que tiene actualmente este protocolo, donde vemos el TVL, market cap, la circulación actual del token nativo, cuánto se ha quemado, cuánto hay actualmente stackeado. Del total de que hay en circulación, solo hay un 23%. Esta métrica no es muy buena, es una señal de que hay muchísimos tokens en circulación que están en las billeteras
de los inversores que no están stakeando dentro del protocolo, y eso puede tener un impacto negativo si deciden empezar a vender y el precio del token evidentemente sufriría y seguiría bajando. Contra mayor es el número de tokens stackeados o cuanto mayor es el porcentaje del total de supply, mayor es la seguridad de que el precio del token se va a mantener, porque cuando los stackeamos hay un bloqueo de 3 días y eso se puede ir reinvirtiendo y puede hacer que se mantenga. Luego tenemos aquí cuánto es el bloque o la emisión actualmente por segundo de tokens ASNT, el máximo de supply que tenemos por cada cadena, es decir, estamos hablando de 100 millones por cada chain. Ahora mismo solo está Phantom, así que de momento serán 100 millones de hard cap, ¿de acuerdo? Luego tenemos la tesorería, casi $50.000 de tesorería, esto es lo más importante que vaya subiendo, y el ratio entre el token stackeado y el token nativo. Si clicamos en el apartado de farm, directamente nos va a aparecer todas las opciones que hay actualmente dentro de Ascent Protocol para poner a invertir nuestro dinero, nuestros tokens, y empezar a obtener una rentabilidad. Actualmente tenemos el del token nativo, que como yo os digo no es la mejor opción. Yo no os recomiendo que compréis el token nativo porque sufre mucha volatilidad y os podéis quedar atrapados. En este caso es un farm donde hay un auto compound, es decir, se reinvierte de forma automática. Esta es la liquidez y evidentemente te pagan en tokens ASNT y se reinvierte, ¿de acuerdo? Nos podemos fijar en otros que nos van a dar una rentabilidad un poquito menor, pero son más seguras, en el caso de emparejarlo con WFTM, que es el token wrap, ¿de acuerdo? O con moneda estable USDC. Yo recomiendo que lo hagáis mejor con el token de FTM para que el impairment loss no os castigue tanto. Aquí están pagando unos porcentajes muy altos. Si clicáis vais a ver cuánto están pagando actualmente con un AP del 7 millones. Es una locura. Realmente hay que tener cuidado con estos protocolos al inicio porque si entra mucha liquidez irá bajando. Solo tienen $30.000 dentro de este pool, este tienen 26.000. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que si queréis amortizarlo tenéis que constantemente ir sacando las ganancias para ir recuperando la inversión. Y luego tenemos estas tres que realmente son las más interesantes pero aún no están disponibles. Como veis, a la derecha pone que están pausadas. ¿Y por qué? Porque son monedas estables. Estos son pools de monedas estables. Como bien os he comentado, Ascent Protocol tiene una moneda estable que está pegada al dólar, es decir, siempre va a tener el precio de $1, que es APUSD. Actualmente aún no se ha lanzado, pero están trabajando en ello y cuando lo lancen estas tres pools van a obtener una rentabilidad muy buena y que considero que es una opción muy buena para poner a farmear vuestros tokens nativos. Pero si queréis podéis seguir observando que hay otras rentabilidades un poquito menor pero más seguras, como puede ser este de aquí con Ethereum FTM, con USDC FTM, Bitcoin también FTM, que están pagando muchísimo, pero hay que tener en cuenta un detalle. Si clicáis en Details vais a ver cómo funciona, cómo va el porcentaje de APR, el diario también, el botón de Harvest. Aquí sería para depositarlo, tenéis que aprobar el contrato como siempre y luego para retirarlo lo mismo. Tenéis que tener en cuenta el deposit fee. En este caso, todos los farmings, todos los pools que no tienen su moneda nativa, siempre va a haber un cargo por el depósito. En este caso es un 3%. Tenéis que hacer cálculos de cuánto se está generando diariamente este farm para calcular con el porcentaje de fee que pagáis cuánto vais a tardar en obtener ese ROI. Y luego tenemos una ventana de 720 minutos para hacer el harvest. Después de esos 720 minutos se vuelve a bloquear. Y en el caso de que quieras hacer un harvest antes de 4.320 minutos, que son 3 días, son 72 horas, vas a tener que pagar un 10% de fee. Así que esa es la única forma que tienen de bloquear, de intentar mantener la liquidez y que no venga una ballena o una cartera muy grande y vacíe los rewards de las pools, en este caso de tokens nativos o de tokens estables. ¿De acuerdo? Tenéis que siempre ir a los detalles y muy importante tener en cuenta siempre lo digo, el tema del depósito por fee, porque ahí sí que tenéis que valorar si vale la pena o no vale la pena. Si clicáis en el apartado de bonds, que son los bonos, os va a aparecer este apartado donde hay varias opciones en el cual ellos te ofrecen un descuento sobre su precio, sobre su token nativo por aportar liquidez en diferentes pares o en diferentes monedas y de esa forma te recompensan con ese descuento. En este caso, como veis, todos tienen un APR o un descuento negativo. En este caso no hay disponible
bonos para comprar porque ya tienen el máximo que querían en la tesorería, así que hay que esperar a que vuelvan a lanzarlos, pero en el caso que vosotros entréis aquí y veáis que están en positivo, quiere decir que en este caso, por ejemplo, te estarían pagando este APR y tú estarías obteniendo el token de ASNT a este descuento, a un 43% de descuento. Como veis, actualmente es negativo y estarías comprándolo más caro, pero tenéis que tener en cuenta que aquí hay un periodo de vesting que quiere decir que cada 5 días te van a dar un 20% del 100% que tengas en tokens ASNT. Y cada día vas a poder venir aquí a claimearlo, a reclamarlo, para luego stackearlo, o tienes la opción de mantener este botón activo de Auto Stake, el cual te va a permitir que cada día los tokens que se te liberen directamente va a ir al FAR principal que os he comentado, que es de Auto Compound, y se va a reinvertir automáticamente allí. Evidentemente esto sale bien si tú confías en el protocolo, quieres obtener un beneficio superior, una rentabilidad un poquito más grande, pero tienes que tener mucho en cuenta que hasta los 5 días no te van a dar el 100% de lo que te pertenece. En este caso no hay un porcentaje por retiro, de comisión ni por depositar, ya que estás ayudando al ecosistema, a la tesorería, a aumentar su liquidez. Y esta es la última función que os quería mostrar, que es la opción de Market, el cual nosotros vamos a poder pedir prestado la moneda estable del ecosistema, que es APUSD, con otras monedas estables, y de esta forma podemos obtener un rendimiento y también podemos aprovecharlo para volver a comprar y hacer una estrategia de loop constante. Pero como bien os digo, seguid la cuenta oficial en Twitter porque cuando lo lancen lo avisarán. Actualmente están haciendo pruebas y todavía no está disponible. Por último, en el apartado de Exchange os va a aparecer donde hemos ido antes para comprar el token nativo a ASNT, que es Dark Knight. Si queréis ir a comprar, podéis ir a clicar a Exchange. Y por último, os voy a dejar debajo en la descripción un enlace en el cual me podéis apoyar si os gusta este protocolo, este contenido y realmente vais a utilizarlo. A mí me ayuda muchísimo que utilicéis el link que os voy a dejar debajo, y de esa forma yo puedo conseguir un pequeño beneficio de vuestra inversión. Y por último, como siempre, los documentos y los auditorías vais a tenerlo aquí también. Podéis ir a mirarlo y ver detenidamente cómo funciona el protocolo. Muy importante, como siempre, que vayáis a leerlo. Y también tenéis la opción de clicar, ir a las auditorías, y vais a poder ver las 3 diferentes auditorías, los bloqueos, los contratos. Tenéis toda la información en los documentos y vale la pena que vayáis a echarle un vistazo. ¿Qué os ha parecido este protocolo? Diferente, ¿verdad? A mí me gusta esa opción que tienen con la moneda nativa que quieren sacar, con la moneda estable APUSD. A ver cómo lo mantienen, a ver cómo lo hacen. Pero si realmente funciona bien y esa estrategia de pedir en el mercado la moneda estable y volverla a utilizar para comprar otro activo y hacer ahí una estrategia de interés compuesto, manteniendo evidentemente un riesgo pequeño, puede ser muy interesante. Dicho esto, si te ha gustado, como siempre, déjame un buen like para que yo lo vea. Coméntame qué te ha parecido, si te ha gustado o no te ha gustado, qué te parece este tipo de protocolo, ya que este protocolo me lo habéis pedido que lo trajera y realmente me parece muy interesante, aunque tiene mucho trabajo por delante. Y como siempre, si es la primera vez que me ves y aún no estás suscrito en el canal, hazlo porque a mí me ayuda muchísimo y de esta forma puedo ver que mi trabajo se valora. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!